Buen día de nuevo. El día de hoy, o con este presente tutorial, la idea es de que acabemos un poquito ya este cuarto elemental que hemos venido trabajando, pero en donde hemos aprendido ciertas herramientas buenas para que nos rinda nuestro proyecto final en 2D por ahora. Ya hemos hecho muros, ya hemos hecho marcos de puertas y ventanas, ya hemos hecho las ventanas, hemos hecho la escalera, hemos hecho ya bien la simbología de la escalera. Ahora vamos a dimensionar, pero para dimensionar tenemos que ser conscientes de algunos ítems primero. Lo que hay que saber para la configuración de las dimensiones es que los números de las dimensiones deben ser en su altura al máximo del ancho de los muros. Es decir, si mi muro mide 0.12, máximo el número debería ser 0.12. En nuestro caso hemos venido trabajando muros irreales. Acuérdense que esto es irreal. Un muro de 0.20 no existe. Los muros oscilan entre 0.11 a 0.15 máximo. Y ya cuando son muros dobles, pues porque son muros de carga o porque tenemos un elemento especial constructivo, pues es diferente. Por lo pronto, los proyectos de ustedes que van a manejar este semestre en su gran mayoría van a tener muros normalitos que oscilan entre 0.11 a 0.15. En algunos casos el muro doble, en caso de que sea una construcción celulada y en los extremos hayan dejado y posiblemente en la mitad muros dobles. Eso lo verán cuando ustedes mismos hagan el levantamiento de sus viviendas. Ahora bien, ya sabemos que el número debe ser el en su altura máximo el del muro. Las flechas o los nodos deben ser máximo inferior al tamaño de los números. Es decir, si el número dije que fuera 0.18, lo recomendable sería que fuera 0.15 la flecha, ¿listo? Y siempre tener en cuenta que hay que colocarle las unidades, en nuestro caso metros, y también que quede centrado, ¿listo? Vamos a ver cómo vamos a hacer ese proceso. Nos vamos a dar cuenta que aquí en Annotate está toda la parte de anotaciones, textos, dimensiones, llamados, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra zona, la que vamos a ver, es esta que está acá, ¿listo? Esta zona es la de dimensiones. Vamos a hacer el ejercicio con uno solo y se van a dar cuenta cómo nos sirve. Voy a decir dimensiones. Cuando yo le digo dimensionar a este elemento, entonces le voy a decir de aquí hasta aquí, por decir algo. Y lo subo. Dense en cuenta que pues obviamente no nos va a servir, pero sí nos va a servir de guía para poder configurar ya todas las dimensiones, porque no es bueno que pues estemos modificando dimensión por dimensión, sino vamos a hacer más adelante la configuración general. Vamos a abrir la ventana de propiedad. Ya saben ustedes que es PR Enter. Cuando yo le digo PR Enter, abrió aquí la ventana, listo, y vamos a analizarlo. Entonces recuerden que yo pico sobre el elemento que quiero analizar para ver las características. En este cuadro me está dando las características del layer en donde se encuentra. Aquí está en el layer borrador, etcétera, etcétera. No lo hemos pasado todavía al de dimensiones porque pues ni siquiera lo hemos configurado. Por lo pronto, esta zona es la general y esta es la de las líneas y flechas, que es a la que primero vamos en esta zona a revisar. Recuerden que acá hay una barra desplegable en donde yo puedo hacer esto, o con el scroll simplemente subo o bajo. Aquí en flechas la recomendación es que las flechas no sean rellenas, es decir, porque entonces cuando vayan a imprimir va a quedar más importante la flecha que las mediciones o que el propio proyecto. Entonces la recomendación es que sea abierta, que no tenga rellenos, y para el día de hoy o en este proyecto vamos a decirle que sea Open 30. ¿Dónde lo vamos a encontrar ese Open 30? Vamos a picar acá y vamos a buscar aquí todas las características. Den en cuenta que ahí AutoCAD me está mostrando todas las diferencias entre uno y uno. Nosotros vamos a desplegar nuestro elemento aquí a Open 30. Miren que aquí cambió y pues obviamente serían las dos, no va a ser
diferente a la otra, OpenTrend para este caso. ¿Qué deberíamos de cambiarle a esto? Pues deberíamos de cambiarle el tamaño. Ya dijimos que si estos muros son de punto 20 quiere decir que el texto máximo debería ser punto 20 o punto 18. Entonces dejemos el tamaño de la flecha en punto 15. Le explico acá y le decimos punto 15 para ver cómo se está viendo. Todo esto es para ver cómo se ve con lo que estoy pensando inicialmente. Cuando ya hay un poquito digamos, de experiencia, pues no hay necesidad de hacer esto, pero quiero que aprendamos desde el inicio de qué se refiere y en dónde podemos cambiar las cosas en caso de que alguna de las dimensiones nos queden. Estábamos aquí en flechas y aquí también en nuestra zona de líneas, des en cuenta. Aquí vamos a revisar el extension line 1 y el 2. ¿Qué son eso de extension line? Como veíamos, era esta línea y esta línea, que en nuestro proyecto no la vamos a utilizar. Nuestros proyectos van a ser muy elementales, entonces no vamos a utilizar el extension line. ¿Cuándo se utiliza? Ya habíamos hablado que en proyectos un poco más complejos en donde yo me confunda en dónde va esa dimensión. Por lo pronto vamos a suprimir la línea de extensión 1 y la línea de extensión 2, simplemente diciéndole off acá y ya des en cuenta, aquí ustedes van viendo los cambios. Listo, si yo me acerco, no es que haya desaparecido la flecha, lo que pasa es que ya tiene su tamaño normal. Vamos a seguir hacia abajo, aquí mirando hacia abajo, y vamos a revisar aquí la zona texto. Entonces dijimos que la altura debería ser punto 18. Listo, entonces le digo punto 18. Siempre debemos de decirle que este offset es la distancia que hay entre el número y la línea base. Listo, es decir, esta distancia. Entonces debemos de decirle siempre que sea 0. Listo, entonces ya la pegó, pero no nos sirve así tampoco. Nos sirve es que esté incrustada en esta que se llama línea base. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente aquí en la posición del texto horizontal que está centrado, aquí la posición vertical debiera de estar centrada siempre, entonces nos curamos en salud y la decimos centrada. ¿Se en cuenta? ¿Listo? Aquí digamos, hay otra cosa interesante. Muchas veces cuando yo estoy en construcción, puede que algún elemento me quedó mal medido, el proyecto es muy grande, yo necesito cambiar esa medida, pero que en el plano salga la que es. Entonces, ejemplo, resulta que aquí en el plano en alguna parte me dio 8.99. Entonces se hace necesario que se corrija bien. Entonces, ¿dónde vamos a decirlo? Aquí. ¿Cómo vamos a hacer el ensayo? Aquí en sobreescribir vamos a picar y vamos a decirle 9MTS. Obviamente lo que yo quisiera escribir va a pasar. Le doy enter y des en cuenta que ya cambió. Entonces ya tenemos en este orden de ideas la configuración inicial para poder, ya tenemos las alturas, etcétera, etcétera. Entonces, como les había dicho, ahora sí vamos a configurar las dimensiones. Le doy escape para salir de aquí y voy a cerrar esta ventana de propiedades porque pues ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿dónde vamos a configurar? Vamos a configurar en esta zona. Si ven en esta flechita, en esta flechita voy a picar y va a salir los dimensionamientos que tiene por default AutoCAD. Nosotros vamos a decirle nuevo porque vamos a hacer nuestro propio dimensionamiento. En el ejercicio de nuestra clase vamos a decirle que sea el apellido. Entonces, apellido de cada uno de ustedes. Cuando yo le digo apellido, le digo enter y él me va a mostrar las características. Entonces, aquí me va a mostrar estas características y aquí es donde hay que estar atentos. En las líneas, ¿qué dijimos en las líneas? Dijimos que sin extension line 1, ¿cierto? Y sin extension line 2. Es decir, si yo no tengo las líneas de extensión, pues yo no activo estas características, la dejo quieta. Nos vamos a acostumbrar a darle las características del layer, porque si nosotros configuramos los layers es para que siga las características del layer y no del bloque, casi que eso es seguir lo que quiera la impresora o el plotter. Vamos a picar aquí, le vamos a decir que layer, para que no solamente sea el color, sino el tipo de línea y el ancho de línea. Siempre nos curamos en salud cuando estamos configuraciones de que sea atado a los layers.
Ahora vamos a símbolos y flechas. Entonces, símbolos y flechas, miramos las características. Entonces, den cuenta que yo voy a picar acá, voy a buscar el Open 30 que habíamos creado desde el inicio. Él cambia las dos automáticamente, den cuenta. Pero resulta que la línea líder no, entonces también la cambiamos a Open 30. Vamos a las marcas de centro. Vamos a decirle que ninguna. ¿Cuáles son las marcas de centro? A veces en AutoCAD, cuando yo le dejo marcas de centro, es una cruz que me marca el centro, los radios, los arcos. Pero cuando ya está muy pesado el archivo, muy pesado AutoCAD, muchas veces hay el problema de que genera una cruz en todo el proyecto y entonces no deja ver bien claro el proyecto. Entonces igual no lo vamos a utilizar. Entonces desde aquí eliminamos esas marcas de centro. El tamaño de la flecha habíamos dicho que era .15, ¿cierto? Entonces vamos a dejarla a .15. En esta zona ya no habría más que hacer. Nos pasamos a texto. En texto, acá es donde les decía en alguna oportunidad que no hay necesidad de estudiar letras ni nada de eso previo a esto, porque pues AutoCAD tiene toda una cantidad de texto que ustedes pueden explorar acá. Ahorita no lo vamos a hacer, ustedes en su casa les recomiendo que exploren. Mire, esto tiene todos los textos que tiene AutoCAD y pueden cambiarle características de altura, de anchos, grosores, estilo, cursiva, negrita. Eso cada uno personaliza su plano, obviamente sin exagerar, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. En esta vamos a decirle que layer, ¿cierto? Pero aquí se hace necesario porque acá, decir que aquí sí es ninguno, porque alguien podría decir, no, pues le dejo layer, pero ¿qué pasa si le dejo layer? Este es el relleno o fill, o sí, el fill color, el que rellena el número. Entonces, si yo lo relleno y voy a imprimir, pues me va a ver un rectángulo del color del layer, des en cuenta. Este error pueden ustedes tenerlo en algún archivo que les dieron y ya saben en dónde es que lo deben de cambiar. Simplemente venirse aquí a los settings del dimensionamiento, ¿cierto? Y decirle que ninguno para que lo arregle. La altura de texto habíamos dicho que 0.18, entonces vamos a decirle .18 enter. En su posición vamos a decirle que centrado y centrado, ¿recuerdan? Entonces voy a decirle centrado. Y aquí en el offset de esta distancia que hay entre la línea base y el número le voy a decir 0, 100. ¿Listo? Y des en cuenta. Tener cuidado acá. Siempre acá hay que decirle alineado. Porque si usted le dice horizontal, por decir algo, esto cómo queda, no queda con respecto a este eje. ¿Listo? Entonces nos aseguramos para que el número quede alineado y esté siempre trabajando en ese orden de ideas. Finalmente vamos a irnos a unidades primarias. Como estamos trabajando en elementos de construcción, ¿cierto? En proyectos, edificios, hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es siempre dejarle 2 decimales máximo. ¿Por qué? Porque en construcción no se necesita más. Nadie va a estar en construcción diciendo, colóqueme 20 centímetros, punto 325, etcétera, etcétera. No. Uno dice 3 metros 50, 355, etcétera, etcétera. Entonces máximo no se hace necesario más. Vamos a dejarle 2 decimales siempre. ¿Recuerdan ustedes que era prefijo y sufijo por allá cuando estaban en primaria? Acuérdense que era lo que antecede al texto en el caso del prefijo y el sufijo lo que iba posterior al texto. Entonces, en este caso, ¿qué debería haber después del número? Las unidades. Para que no nos ocupe mucho espacio, simplemente vamos a decirle M, no le vamos a poner MTS porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo cosas, elementos pequeños, pues se va a salir el número. Entonces lo vamos a configurar M para que no tengamos que arreglar todo siempre. Cuando ya estemos acá y si usted le da un enter, él entiende que después de que le coloque las unidades ya está. Des en cuenta, darle enter y él se sale, ya quedó, porque él dice ya quedé completo. Pico en donde está el apellido de cada uno de ustedes, le digo set colon para que actualice y que de aquí en adelante me trabaje. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque aquí en esta zona donde en este caso dice ISO 25 podría ser annotate o estándar, va a cambiar y va a decir apellido de cada uno de ustedes. Le voy a cerrar y se van a dar cuenta. Cuando yo lo cierro,
Des en cuenta que aquí cambió. ¿Listo? En caso de que no hubiera cambiado, pues simplemente se vienen acá y buscan el de usted. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el dimensionamiento de acá, a ver si nos cambió. Pero hay un truco que siempre hay que hacerle a AutoCAD y es que no lo haga lineal, sino alineado, porque cuando hay esquinas, inclinaciones, pues él no lo mediría. Mientras que en alineado siempre, y si el elemento es ortogonal, es decir, de 90, 80 o 170 grados, pues no va a haber problema porque está alineado a ese elemento. ¿Listo? Entonces le voy a decir alineado y voy a picar de acá hasta acá y lo saco. Dense en cuenta. ¿Sí se dan cuenta? Listo. Ahora vamos a dimensionar esta zona. ¿Por qué la vamos a dimensionar? Porque uno siempre tiene que dimensionar con la línea base. Entonces, arranco con alineada, por ejemplo, de acá hasta acá. Dense en cuenta. La bajo, aquí me dice que mide 1,20, ¿cierto? Porque esa era la condición. Y ahora vamos a dimensionar acá. Pero, ¿cómo dimensionar sobre esta misma línea base? Entonces vamos a decirle continúe sobre la línea base. Dense en cuenta, pico acá y puedo picar acá, y él automáticamente me está dando esos elementos. Aquí pasó algo curioso que nos puede pasar y por eso lo estamos haciendo por este lado, es que se nos sale el número, entonces pues le cambiamos las propiedades a este número. ¿Cómo lo hacemos? Ventana de propiedades, PR Enter, solo pico acá y me voy a donde dice texto, ¿cierto? Acá en esta zona y en vez de punto 18 pues le voy a dar una distancia menor. Por ejemplo, punto 1, a ver si me sirve, parece que no, entonces voy a decirle que sea punto 0,5 hasta que yo encuentre algo que me sirva. Dense en cuenta que ahí sí quedó, ¿sí? Entonces se va a ver mucho mejor que tenerlo por acá al lado. Ahora dimensionemos esta zona, digamos. Entonces otra vez alineado, ¿cierto? De acá a acá, salgo acá, le digo continua para que continúe dimensionándome acá y acá. Listo, enter. Yo ya sé que estas dos dimensiones en su altura, es decir, esta que está acá, ¿cierto? Le voy a decir .05 enter para que digamos entre, perdón, este no es, .15 creo que era el texto. Entonces .05 enter para que entre allí, des en cuenta, ¿cierto? Uno ya sabe las medidas. Si yo ya hice uno, pues simplemente se pudiera también cambiar las dos, ¿no? Al tiempo, simplemente picando y picando, sino que pues se me olvidó y entonces podríamos hacerlo acá, .05 enter y ya queda, ¿listo? Ahora dimensionemos el arco, ¿cierto? Tanto la columna como la escalera. ¿Cómo lo podríamos hacer? Des en cuenta, yo le voy a decir hágame el radio. Recuerden que el radio se hizo la parte de afuera, pico en la parte de afuera, des en cuenta y voy a decirle que acá. ¿Listo? Entonces me dice radio 3 metros. Ahora voy a dimensionar la columna. Entonces la columna, la información era de diámetro. Entonces pico en el diámetro, pico en este elemento, lo saco hasta acá. Des en cuenta, miren, él me está diciendo acá que es un diámetro. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Las dimensiones en lo posible debieran ser horizontales o verticales para que el que tenga la impresión no esté torciendo la mirada. Entonces, voy a tomar estos dos, des en cuenta. Y AutoCAD tiene un error y es que me dice que ese texto en su rotación dice que es 0, ¿cierto? Des en cuenta, aquí vamos, aquí en esta parte, a encontrar la parte de rotación. Miren acá, ¿qué dice acá? Texto de rotación. Entonces dice que es 0, pero obviamente eso no es 0. Entonces le hago una pequeña trampa a AutoCAD y le digo 0.1. Le digo enter y des en cuenta que ya arreglé el inconveniente. Espero que me hayan entendido. Misión, sus proyectos ya deben de comenzar a estar
dimensionado. ¿Listo? En base a estos ejemplos que hemos venido trabajando. Muchas gracias.